Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos oyen en este momento. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Esta semana estamos estudiando una lección muy importante. Todas las lecciones que hemos estudiado del profeta Isaías durante este trimestre son importantes, pero esta lección es muy importante porque lleva un título muy de salvación, como es el deseado de todas las gentes. Y este título precisamente nos llama la atención que Cristo es nuestro Salvador. Pero esta semana, el día de hoy, precisamente vamos a estudiar acerca de los efectos del pecado. Y los capítulos, yo les quiero mencionar antes que los capítulos 59 al 61 de Isaías nos hablan de la tendencia humana al pecado y a sus consecuencias. También nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de la salvación. Igualmente, nos presentan el llamamiento universal hacia el arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y de las consecuencias que podemos sufrir si lo rechazamos. Por eso entonces, esta lección de este día nos viene hablando asuntos muy importantes. Y yo quiero iniciar el estudio con leyendo un pasaje de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículo 3. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay algo interesante aquí en este pasaje que nos lleva entonces a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve y Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no nos escucha? E Isaías precisamente responde a estas preguntas en un pasaje más adelante que vamos a mencionar, diciendo que Dios es capaz de salvar y de escuchar. Ahora, ¿qué sucede con este versículo? Aquí en Isaías 58, 3. Sucede que, mis apreciados amigos y hermanos, que Dios no escuchaba a su pueblo porque Israel se había separado de Dios. Y además, Dios en su soberana potestad había elegido no escucharlos. Ahora, ¿por qué Dios había elegido no escucharlo? Porque el pueblo de Israel pensaba que ellos podían, en cierto sentido, manipular a Dios con sus bendiciones. Porque ellos pensaban que haciendo diversas formas de penitencia, ellos podían ganar el favor de Dios. Por eso entonces ellos ayunaban 2 o 3 veces a la semana precisamente para tratar de ganar el favor de Dios. Pero Dios precisamente en su soberana sabiduría, Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. Y yo les quiero decir, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano, que Dios no puede ser presionado. O sea, no existe presión externa que pueda precisamente obligar a Dios a hacer ciertas cosas. No existe presión externa que obligue a Dios a eso, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y nuestra mente, y por eso entonces Dios sabe si lo que estamos haciendo es genuino o no es genuino. Ahora bien, Dios entonces decide ignorar a su pueblo, no porque
ese sea su deseo, sino porque el pueblo precisamente se había separado de Dios y estaba lleno de iniquidades. Y precisamente nos dice allí la palabra de Dios en Isaías 59, 1 al 4. Vea lo que la respuesta de Dios precisamente a esto. Y dice aquí, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vea lo que está diciendo el profeta precisamente. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había ignorado la ley o las palabras de Dios. Así que Dios precisamente decide ignorar sus peticiones, sus aclamaciones. ¿Por qué? Porque ellos, como dice el versículo 2 de Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Apreciado amigo, apreciado hermano, es así. El pecado me separa de Dios. El pecado arruina mi vida. El pecado trastorna mi vida. El pecado como consecuencia me trae la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Todas esas cosas precisamente las ha traído el pecado, porque separado de Dios, no podemos hacer nada bueno, ni tampoco vamos a tener nada bueno. Así que entonces el pueblo de Israel pensaba que ellos a través del ayuno podían expiar su iniquidad. En otras palabras, ganarse el favor de Dios, ganar méritos para la salvación. Pero te quiero decir, apreciado amigo y apreciado hermano, que la salvación es gratuita. No tenemos que pagar ni 5 centavos por nuestra salvación. Dios ya pagó el precio. No es barata, tampoco es barata porque hubo que pagar un gran precio, la vida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Precisamente en Génesis capítulo 3 versículo 8, allí narra la experiencia que cuando Adán y Eva pecaron y vino Dios al huerto a hablar con ellos, ellos se escondieron. Esto va en armonía con lo que ya hemos estado estudiando. Precisamente antes de pecar, Dios venía y hablaban con ellos normalmente, pero después que pecaron ya se habían separado de Dios y por lo tanto ellos se escondieron de Dios, trataron de huir de Dios, porque el pecado precisamente nos lleva a eso, la separación de Dios nos lleva a la tragedia, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Por eso entonces es necesario que nosotros busquemos al Señor continuamente todos los días. Así que Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra que sin Él no hay vida, sin Él no hay salvación. La salvación solo está en nuestro Dios. Así que el pecado nos separa de Dios, no porque Dios no quiera acercarse a nosotros, sino porque el pecado, podríamos decir que es como el combustible, la gasolina, y Dios es un fuego devorador, no se pueden unir porque es destruido todo aquello que se acerca a Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, y por lo tanto el pecado no puede estar ante su presencia. Por eso es que para nosotros pecar tenemos que alejarnos de Dios, porque no podemos pecar en la presencia de Dios. Los discípulos precisamente cuando querían pecar se quedaban atrás para discutir entre ellos. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios nos llama en este momento a que le busquemos a Él todos los días. Dios nos bendiga y nos ayude, y los esperamos mañana para continuar nuestro estudio de esta semana. Dios les bendiga.